slam, jaulas de bateo y mucho más. Complejo Deportivo Fair Play presenta. Primero en la lista, Rolando Gutiérrez, el Rolitas. Derecho, vamos a ver si lo van a mandar. Lo van a parar. Caja llena. Damos inicio, señores, el primer ofrecimiento de Holguín. Para que venga Gabino Barrera. Con el pie izquierdo iniciando la segunda bola. En serio, el equipo de Échele Primo. Se está poniendo bueno esto desde el inicio del encuentro. Viene Sotelo con el ofrecimiento. Pelota que deja. El contacto del Rolas Gutiérrez hacia el jardín central. Barrera poniéndole ojo a la bola. Nos despedimos del juego perfecto para el equipo Anonymous. Luis Ojeda en el turno. Contacto por la segunda en 2 tiempos. Pisa la base. Lanzamiento errático. Ojeda, la intermedia, Caballete. Bola ocupada. Se pierde el esférico. En el turno, Carlos Reigosa. Tenemos un tercio ya en la pizarra. Corredor en la intermedia. Nuevamente pelota que se queda fuera de la zona de strike. Y están tomando la Holguín con el wind-up. Contacto sólido. Se le pierde a Luis Gómez. Corredores en las esquinas. Luis Quintana en el turno. Caballero. La puertita, Caballete, dándonos el favor. De aquí se la puerta, le encargamos ahí, señores. Levante la banda hacia el jardín central, el esférico sigue en juego. Luz verde al corredor, entra la primera. Taquiza, los cuates se van al frente, 1-0 el marcador. Tomando turno, el lanzador. Mr. Quality, Chava González. La línea, el jardín izquierdo. Sencillo productor, la carrera número 2 para el equipo. Carlos Corral. Ah, Monillo, bien hecho. Raúl Antonio Méndez es diferente. Lanzamiento a la intermedia, bola ocupada, tenemos el segundo. Méndez. Miguel Beltrán en el turno. El ofrecimiento, la paciencia de Beltrán. Contacto elevado, jardín central, el patrullero hacia el frente. En juego el esférico. Hasta el plato tenemos la carrera número 4. Aldo Valenzuela en el turno. La línea por el lado de la segunda se le escapa, desviado, aguas. Quieto todo el mundo, corredores en posición de anotar. Gerardo López, el Monillo. Ya contamos con 2 tercios retirados.
si puede lograr ponerse en base. Pasaporte. Carlos Raigosa Caballete, la aplicación. 10º anunciado. Va doblando por primera. Vamos a ver si pasa el tren. Sigue, no para. Alfredo Sánchez, el 10º anunciado. Bola número 2. Clase de bateo patrocinado por UNIR, claro que sí. Línea. Barra logra colocarse. Tocan la tercera, no cuenta la carrera. Vámonos, señores. Al cierre del primer episodio, 4-0. Taquiza a los cuates, pega primero. We got big stacks, no cap, no fats on my light tracks, like cash, big facts on my hit that roll black in the bands on my drip drip, got the Gucci on my lens, I really can't. Linguatec Obregón. Tu inglés necesita Linguatec. Young Frenchie, 808. Al cierre del primer episodio, el equipo de Anonymous al ataque. El encargado de los lanzamientos, Chava González. El primero en la lista, Jorge González, el jardinero derecho. Sólido contacto por todo el jardín central, el esférico contra la barda. Lanzamiento en la intermedia, demasiado tarde, se queda con largo doblete. Dale, mi gente, vámonos a la parte baja de la segunda entrada, patrocinada por H87. El contacto al jardín izquierdo. Está tomando. Bola de 2, bola de nadie. Tiempo y forma. Se va a retirar. Gómez a la intermedia en el lanzamiento, entra la carrera. Y a 6-3, y tenemos por el lado de los zurdos. Cristian Ortega en el turno. Con la base en la caja de bateo, entrando con paciencia. Ofrecimiento fuera del plato, la segunda bola. Quiere iniciar el rally equipo de Échele Primo. Sólido tablazo. Batazo por segunda base, va a pistear el intermedialista y va a llegar. Tenemos el sencillo, corredores en las esquinas. En el turno, Nelson Ruiz. El ofrecimiento, contacto elevado. El campo corto ubicando el esférico. Capturado, tenemos el primero. Se mantienen los corredores en las esquinas. Rubén Ruiz en el turno. Contacto banda contraria. Avanzan los corredores. Tenemos la carrera número 2 para el equipo. Par de compañeros tomando posición de la inicial y la intermedia. Antonio Raba con el turno. Primer ofrecimiento, banda contraria, repitiendo la dosis. Se le escapa al patrullero, golpeando la pancarta de Palacio del Dulce. Luz verde. A par de carreras, tenemos el juego nuevo. 4-4 el marcador. Le deja la caja llena a Raúl Campa.
Vamos a ver. El siguiente en el turno, el lanzador Raúl Holguín. Le canta el primer strike. Metiéndole presión Sotelo. Pelota que va a dejar pasar y se va a ir ponchado. Deja pasar el picheo y se va apuntado. Trae el segundo out a punto de salir del broncón. Anonymous encontrando el hueco hacia el jardín derecho. Que se va a ir de foul. Lanzamiento errático, la pelota está en juego. Metido en un broncón Sotelo. En el turno patrocinado por Deportes y Novedades, Picheo. Samuel Osuna. Por segunda, toca, tira y saque el out. Gasta salir el equipo de derrotas del problema. Elevado el contacto, la buscan. El patrullero. Capturado el esférico, tenemos el segundo. Tiempo cortesía. Con 2/3 retirados, corredor en la intermedia. En la caja de bateo, Luis Valle. El rolling por la antesala. El rolas al inicial. 53 la vía. Tenemos el tercero. Vámonos a la apertura del segundo episodio. El marcador 5-4. Anonymous se va al frente. Imagínate cargar gasolina y que te la regalen. Con Indian todos pueden ganar. Prueba tu suerte en tu estación Indian más cercana. Indian. El Palacio del Dulce. Visítanos y descubre cómo hacer que estas fiestas sean únicas. Persianas Ascenso. Estilo para tu hogar. Señores, apertura del segundo episodio. Rolando Gutiérrez iniciando la segunda ronda de ataque. 10 en la alineación y 10 batearon. Matazo de 4 esquinas. El contacto pegado a la línea está en juego. En la apertura del tercer inning, mueve la pizarra. Tranquilamente con el sencillo en el turno, patrocinado por Indian Gas. Luis Ojeda en el turno. Parte de Sotelo. Le limpia las bases para que venga Pedro Herrera a la caja de bateo. Elevado. Vamos a ver si continúa. De canastita capturando. Cayó el primero en la pizarra. Viene con el ofrecimiento a línea. Carlos Regosa en el turno. Matazo que se va al imparable. Contacto elevado. Está en juego, señores, con la punta del guante. Imposible quedarse con ella. Todo el camino. Matazo y reversa, señor, sombra, intermedialista, tiro inicial. Monte, cuidado. Puede atacar al más adelantado. Retiran a Quintana. Hombre inicial. Bateando, Fierro. Regosa hasta la antesala en el contacto. 2/3 retirados. Salvador González en el turno. Sale roletazo por tercera. Toma. Pasaporte para González. Carlos Corral en el turno. Corredores en las esquinas con 2/3 retirados. Si le llegaba a dar esa pelota, la ponía al otro lado. Tiempo. Lanzamiento inválido. Queda La cortesía en la inicial. Miranda. Una
Fierros en el inicial. Pateando Código. Vamos. Elevado, viajando el esférico, el patrullero ubicándose. Capturado, tenemos el tercero. Vámonos, señores, al cierre del segundo episodio. Tenemos el juego empatado, nada para nadie, 5-5 el marcador. We got big stacks, no cap, no fats on my mic tracks, my cash, big facts on my hit that, go black in the bands on my drip, drip, got the Gucci on my lens, I really can't. Volvemos al cierre del segundo episodio en el turno. Pelota que se queda fuera de la zona de strike. Luis González en el turno. El primer ofrecimiento saca la línea detrás del diamante. Por parte de la esquina caliente. Lo suficiente para envasarse, el contacto se queda en la inicial. Los mediarrotas se van arriba. En el turno, Raúl Méndez. Al cierre de la tercera entrada. Vámonos, Vicente, vámonos. Primer contacto. Elevado al jardín derecho, viajando. Foul. Tercera parte baja de la entrada, patrocinada por Bolerama. Ofrecimiento afectado por el viento. Bateo, Luis Gerardo Herrera. Tazo elevado. Tocando las De nueva cuenta el plato. El contacto de Méndez por los terrenos del Porito. Al inicial, demasiado tarde, bola ocupada. Tenemos retirado el primero, tomando turno con corredor en la inicial. Sebastián Americano. Posición de anotar. Gabino Barrera con la oportunidad de traérselo al plato. De acortar la distancia. Solamente son 3 carreras de distancia. Vamos a ver si Barrera puede hacer algo con el batazo. Hasta el camino de la paciencia se está poniendo en base. Cantado el strike. Americano con el contacto elevado, la busca el campo corto. Tenemos el segundo retirado. Jorge González en el turno. Cerca la bala. En segunda, en primera, a Barrera. Viajando el esférico, van a volar al monillo, 2 de campo, tranquilos. Corredores en posición de anotar, Luis Gómez a tomar turno. En el turno, patrocinado por RPM. Seguimos con otra primera y segunda. Serrano, Kid, productor que trae. Elevado, banda contraria, la busca el Porito, la buscan los patrulleros, imposible. La pelota con brujería moviéndose. Par de carreras producidas en el contacto de Gómez. El equipo de Anonymous se va al frente, 7-5 el marcador. Cristian Ortega a tomar turno, presentado por Persianas Ascenso. Bateando Miguel Miranda. El contacto lejano a la defensiva principal. Vamos a ver quién gana este duelo de pitchers. Lanzamiento errático le da oportunidad para avanzar al bateador. Nelson Ruiz en el turno. Nuevamente metiéndose en un broncón inmenso, Sotelo. Elevado dentro del cuadro. Tenemos el tercero, vámonos a la apertura del tercer episodio, el marcador 8-5, Anonymous al frente.
Imagínate cargar gasolina y que te la regalen. Con Indian todos pueden ganar. Prueba tu suerte en tu estación Indian más cercana. Indian. El Palacio del Dulce. Visítanos y descubre cómo hacer que estas fiestas sean únicas. Persianas Ascenso. Estilo para tu hogar. Young Frenchie, 808. Retirado Beltrán, tenemos el primero. Aldo Valenzuela en el turno. Partiendo el diamante, contacto peligroso para el lanzador Holguín. Se queda solamente con el sencillo Gerardo López, el monillo en el turno. Banda contraria, es el jardín derecho, el patrullero hacia atrás. Agua, champú y jabón lo van a bañar. Avanzando los corredores, el monillo limpio, doblete. El descuido, Valenzuela se viene hasta el plato. El monillo decide quedarse. Alfredo Sánchez en el turno, el posible empate tomando turno. Línea, el bote bravo, logra capturarlo a la inicial el lanzamiento. 53 la vía, regresando demasiado tarde el monillo, se aventura a la antesala. Cayó el segundo. Rolando Gutiérrez iniciando la tercera ronda. Par de sencillos, su participación esta noche, quítenle el par, póngale la tercia de sencillos. Se aventura la intermedia. Luis Ojeda en el turno. 8-7 el marcador. Ojeda con el rolling por el campo corto. El lanzamiento a la inicial, recuperando el tiro abierto. Cayó el tercero, señores. Vámonos al cierre del tercer episodio. 8-7. Anonymous se mantiene al frente. We got big stacks, no cap, no fats on my mic tracks, my cash, big facts on my hit that, go black in the bands on my drip, drip, got the Gucci on my lens, I really can't. Tercero, Rubén Ruiz en el turno. Para que venga Herrera a la casa de bateo. Está conectando el batazo que se va de foul. Alarga la ventaja. Le cantan el strike a Ruiz. El batazo elevado. Parece que está dominado. Se coloca el patrullero. Sale el rodado hacia el jardín central. Jesús Rabagó en el turno. Trae consigo la caja de bateo que con esta línea vamos a ver si piensa en el base. Poblando por primera. Va a poner el mismo. Sigue corriendo, va a jugar tercero. Procedimiento fuera del plato, marcada bola. Pasaporte para Rábago.
Corredores en la inicial y en la intermedia en el turno, Raúl Holguín. La línea sólida marcada hacia el jardín central. Tenemos la casa llena para el equipo de Anonymous sin tercio retirado. Samuel Osuna en el turno. Primer ofrecimiento se queda corto, bola. El envío al plato, contacto a terreno de foul. Contacto, banda contraria, se le escapa el segunda base. Avanzan los corredores, tenemos una carrera, par de carreras. Holguín hasta la antesala en el contacto. El equipo Anonymous con el doble dígito, la carrera número 10. Luis Valle en el turno con corredores en las esquinas. Turno patrocinado por Palacio del Dulce. El contacto al campo corto. Por debajo del brazo tenemos uno, la inicial. Lanzamiento errático, bola ocupada. Entra la carrera, la número 11. Luis González en el turno. Contacto por la segunda. ¿Quién cubre? A la intermedia, bola ocupada. Cayó el segundo. Cortesía al inicial. Raúl Méndez en el turno. Cantado el strike, el primer ofrecimiento. Sólido contacto. Capturado, tenemos el tercero. Vámonos, señores. Apertura del cuarto episodio. El marcador 11-7. Anonymous al frente. Imagínate cargar gasolina y que te la regalen. Con Indian todos pueden ganar. Prueba tu suerte en tu estación Indian más cercana. Indian. El Palacio del Dulce. Visítanos y descubre cómo hacer que estas fiestas sean únicas. Persianas Ascenso. Estilo para tu hogar. Young Frenchie, 808. El ofrecimiento cantado es strike. Holguín hacia el plato de nueva cuenta. Toletazo peligroso. Hasta la intermedia, Regosa en el contacto en el siguiente turno. Presentado por Deportes y Novedades, Luis Quintana. Sale el rodado por la antesala. Amagan al corredor, lanzamiento al inicial. 53 la vía, tenemos el primero. Raigosa se mantiene en la intermedia. Chava González en el turno. La dosis. 53, cayó el segundo. Indian Gas presenta en el turno Carlos Corral.
Contacto elevado, el patrullero viajando hacia atrás. El cuadrangular de par de carreras en manos de Corral. Agregando la carrera número 9 para Taquiza a los cuates. Acercándose en el marcador al equipo contrario, 11-9, se mueve el tablero. Siguientes equipos, alineación, los siguientes equipos, por favor, vengan por las hojitas. Miguel Beltrán en el turno. Contacto elevado. Americano buscando el esférico. Captura, tenemos el tercero. Vámonos, señores, al cierre del cuarto episodio. 11-9, Anonymous al frente. We got big stacks, no cap, no fats on my light tracks, my cash, big facts on my hit that, go black in the bands on my drip, drip, got the Gucci on my lens, I really can't. Cerramos el cuarto episodio, señores. Sebastián Americano en el turno. Contacto de línea capturado por el campo corto. Tenemos el primero. RPM anuncia en el turno Jorge González. Procedimiento corto, bola. Contacto por la banda contraria, frenada por el Borito, lanzamiento. 43 la vía, tenemos el segundo. En el turno presentado por Persianas Ascenso, Luis Gómez. Elevado detrás del cuadro. Dominado, tenemos el tercero. Vámonos, señores, a la apertura del quinto episodio. 11-9, Anonymous al frente. Imagínate cargar gasolina y que te la regalen. Con Indian todos pueden ganar. Prueba tu suerte en tu estación Indian más cercana. Indian. El Palacio del Dulce. Visítanos y descubre cómo hacer que estas fiestas sean únicas. Persianas Ascenso. Estilo para tu hogar. Young Frenchie, 808. Arcado strike. Por tercera, está tomando en la esquina caliente, tiro largo al inicial. Contacto elevado. Capturado el esférico, tenemos el primero retirado. En el turno presentado por Palacio del Dulce, Gerardo López, el Monío. Segundo turno de la noche para Félix. Pensando el imparable. Bríncale, Holguín. Aguanta el lanzamiento, se va ponchado, lo dejaron esperando. Se va retirado, soldado hábil, el segundo. En terreno bueno el contacto del Monío, se queda con el sencillo. Juan Sánchez en el turno. Foul tip.
Contacto a la antesala, de frente, lanzamiento a la intermedia, americano a la inicial. El doble play. Vámonos, señores, al cierre del quinto episodio. El marcador 11-9, Anonymous al frente. We got big stacks, no cap, no flats on my light tracks, my cash, big facts on my hit that, go black in the bands on my drip, drip, got the Gucci on my lens, I really can't. Cuando quieran, señores. Cierre del quinto episodio, Cristian Ortega en el turno. Turno presentado por Deportes y Novedades. Bola. El segundo ofrecimiento, contacto elevado. Corto para el patrullero, se encuentra en la zona. Tenemos el primero. Nelson Ruiz en el turno. Siguientes equipos a enfrentarse, vengan por la hoja de alineación, por favor, los siguientes equipos. Acérquense a la mesa por la hoja. Contacto sólido, el tablazo viajando por todo el jardín central hacia atrás. Y esa pelota no va a regresar. El cuadrangular solitario en las manos de Nelson Ruiz. Trayéndose la carrera, la número 12 para Anonymous. Continuamos, Rubén Ruiz en el turno. Recibimiento de González fuera del plato. Pasaporte para Ruiz, el siguiente en la lista presentado por Indian Gas. Jesús Rábago. Elevado, jardín derecho. El monillo en la zona. Ay, mi madre, gracias por venir. Corredores en la inicial y en la intermedia. Raúl Holguín en el turno. La línea del jardín central. Luz verde a Jiménez hasta el plato, la número 13. Samuel Osuna, contacto. Hacia el jardín derecho, el monillo de nueva cuenta, corriendo, salta demasiado tarde. El cuadrangular de Escuelita, entran 3 carreras para el equipo, aumentando la ventaja. Luis Valle en el turno, presentado por RPM. La línea es el jardín izquierdo. A la tierra de nadie por el callejón. Limpio doblete. Luis González en la caja de bateo. Cantado el strike. Contacto elevado, banda hacia su banda, al zurdo. En juego.
Corredores en las esquinas. Persianas Ascenso presenta en el turno Raúl Méndez. Retirado por el lado por regla. Hay el primer out de la entrada. Para hacer la mención, por favor. Tiempo. Tenemos cortesía en la inicial. Banda contraria, Monillo, la tercera es la buena. 2 de campo, 2 de campo. Se anuncia el 10º bateador, 10º anunciado, Sebastián Americano. El ofrecimiento de strike. Banda contraria, Monillo. ¡Monillo! ¡Ay, Monillo! Corre, Americano, corre, Americano. Lo mantienen con el triple solamente, Americano. Vámonos, señores, a la apertura del 6º y último episodio por cuestiones de tiempo. El marcador 19-9, Anonymous al frente. Imagínate cargar gasolina y que te la regalen. Con Indian todos pueden ganar. Prueba tu suerte en tu estación Indian más cercana. Indian. El Palacio del Dulce. Visítanos y descubre cómo hacer que estas fiestas sean únicas. Persianas Ascenso. Estilo para tu hogar. Contacto, la línea sólida al jardín izquierdo. Gutiérrez a la intermedia. En el turno presentado por Palacio del Dulce, Luis Ojeda. Cantado el strike, el ofrecimiento de Holguín haciendo daño. Contacto elevado a los jardines, el patrullero extra buscándola, se le pierde. Corredores en las esquinas, Carlos Raigosa en el turno. Cantado el strike. Contacto elevado, viajando el esférico por todo el jardín central, el cuadrangular. En las manos de Raigosa se trae 3 para el conteo de taquiza a los cuates. La número 12 para el equipo. Luis Quintana en el turno. La línea del jardín izquierdo. Salvador González en el turno. Su cuarta aparición, el tercero legal. Fuera del plato el ofrecimiento bola. Repitiendo la dosis al jardín izquierdo, la línea peligrosa.
Se mantienen corredores inicial e la intermedia. Carlos Corral en el turno. Seguimos sin tercios retirados. Elevado dentro del cuadro. Infield fly marcado. Corredores a riesgo. Cayó el primero en la pizarra. Miguel Beltrán el Porito. Por parte del equipo de Primo. Le otorgan a base por bola. Se está metiendo en un broncón. Bola. La novena carrera. Partiendo el diamante. Batallando el pitcher de los derrotas. El sencillo productor, la carrera número 13 para el equipo de Taquiza Los Cuates. Tenemos cortesía. A tomar turno Aldo Valenzuela. Tenemos un tercio retirado. Banda contraria hacia el jardín derecho. Desviado el esférico. Luz verde al plato. La número 14. Gerardo López el Monío. Vámonos a la apertura de la última y séptima entrada. Corriendo, mi gente. Le cantan el strike al Monío. Banda contraria por encima de la inicial a correr todo el mundo. A la intermedia con el contacto el Monío. Produciendo la carrera, la número 15. Décimo anunciado, señores. Tenemos el décimo. Tomando turno Alfredo Sánchez. La apertura de la séptima y última entrada. Se queda bateando Sotelo. Lleva 2 cuadrangulares esta noche. Bola. Cuidado, pitcher. No saque la bola. 3-1 el conteo para el décimo bateador. Venga bateando. Pedro Herrera. Contacto, salta. De esta manera finaliza el encuentro, la victoria para el equipo de Anonymous. El marcador final 19-15. Gracias por acompañarnos, señores. Nos vemos en la siguiente.